You may fall. Puedes caer, You may get it wrong. puedes equivocarte, You may make some terrible mistakes. puedes cometer terribles errores, But we have that wonderful pero promise tenemos esa grandiosa promesa in Romans chapter 8, verse 28. en Romanos 8, versículo 28. It says, "For we know 28. Pero dice, y sabemos that God que el always Señor siempre works all things together for good trae todas las cosas para bien, for those who love Him para aquellos que le amamos and are called according to His y purpose." somos llamados acorde a su propósito. God has a purpose for everything that He allows to come into your Dios life. tiene un propósito para todas las cosas que Él permite que vengan a tu vida. Now, what about when you're in a crisis? ¿Qué pasa cuando estamos en una crisis? When your emotions are all stirred up? Cuando nuestras emociones están todas revueltas, When you're grieving? cuando estás lamentándote, Or you're angry? o estás enojada, Or you're upset? o estás enojado, You are not going to hear from God during those periods of time. no vas a lograr escuchar la voz de Dios durante este tiempo. That's why it is so vitally important Es por ello que es tan vital y es tan importante that you learn to hear from the Lord que aprendas a escuchar de Dios and you learn to receive God's covenants with you. y aprendas a recibir la comunión con Dios. Because you see, God will prepare you ahead of time for those hard and difficult times. Porque Dios te va a ayudar y preparar para pasar esos momentos difíciles. And He does that by making covenants with you. Y Él lo hace haciendo pactos, compromisos contigo. So you will have a promise that you can stand on during those periods Y of tienes time. una promesa que te puedes parar firme con ella en esos momentos difíciles. Because the Lord understands Porque el Señor entiende that when our emotions are stressed, que cuando nuestras emociones están estresadas, that it's very difficult to hear from Him. que es muy difícil escuchar de And Él. just understand that. Y solamente entiendan eso. That's the way it is. Así es como es. Now it takes faith to hear from the Lord. Ahora, toma fe escuchar del Señor. We have to trust that God is, Ocupamos confiar de que el Señor es and that God does speak to His people. y que el Señor sí habla a su gente. So you see, when God speaks to you, Ahora, cuando el Señor nos habla, you have to accept by faith necesitas aceptar en fe that that was God speaking to de you. que ese era Dios hablándote a ti. Now, faith Ahora, fe involves taking risk, envuelve tomar riesgos. and that's something that's very uncomfortable. Y esto es algo que es muy incómodo. We do not want to take a risk. No queremos tomar el riesgo. But if you walk in faith, Pero si caminas en fe, you will be taking big risks. vas a estar tomando grandes riesgos. You know, the Lord really trained Daniel and I through this ranch that we live on. El Señor realmente nos entrenó a Daniel y a mí durante ese tiempo que estamos con este rancho. When we first purchased the property, Cuando inicialmente compramos la propiedad, it was completely undeveloped. no estaba desarrollada, It was totally wild. estaba en la maleza. And we had to clear it Tuvimos que limpiarla and build everything that's on it. y construir todo lo que hoy día está construido. There's pictures of it on my website. Hay fotos de ellos en mi página de internet. But the day came El día llegó when the Lord spoke to Daniel cuando el Señor le habló a Daniel and He said, y él dijo: I want you to sign a contract yo quiero que firmes un contrato with a builder con una constructora to build your first building. para que construya tu primer edificio. And Daniel said, Y Daniel le dijo: Lord, Señor, we don't have any money. no tenemos dinero. And the Lord said, Y el Señor dijo: you sign the contract tú firma el contrato and I'll provide the money. y yo voy a proveer. So Daniel did. Y entonces así lo hizo And he Daniel. did not tell me about it Él no me dijo a mí al respecto. until about a week later. Hasta sino una semana después, We were on our way to a speaking engagement. estábamos en camino a un compromiso de una conferencia. And Daniel told me, Y Daniel me lo dijo. he said, when we get back, Él me dijo: cuando regresemos, our driveway will be built nuestra entrada de la casa va a estar and hecha. our first building will be built. En la first what? First building. Y nuestro primer edificio va a estar construido. And he said, then we will owe $30,000. Y me dijo: vamos a estar debiendo $30,000. I said, what? Yo le dije: ¿qué? We don't have
any money. no tenemos nada de dinero. He said, well, God promised me He would Y provide. él me dijo, bueno, Dios me prometió que Él va a proveer. I said, honey, Yo le dije, cariño, this speaking engagement este compromiso de esta conferencia, where we're going donde vamos a ir, is a church of 35 people. es una iglesia de 35 personas. I thought Daniel was going to pass out. Yo pensé que Daniel se iba a desmayar. He said, well, Él dijo, bueno, God didn't tell me He was going to provide for us through this church. Dios no me dijo que iba a proveer mediante esta iglesia. He just said He would provide. Él solamente me dijo que Él iba a proveer. I said, okay. Y le dije, ok. So we went to the speaking engagement. Así que fuimos a este congreso. It was cold, Estaba muy frío, freezing, congelado. rained every day, Llovía todos los días. water everywhere. Agua por todo lado. And this church had set up a tent Y in the este- parking lot of a grocery store. Y esta iglesia había levantado un toldo en el parqueo de este supermercado. I stood and ministered in 3 inches of water, Yo me mantuve enseñando en 3 centímetros de agua, froze to death. congelándome. But almost 1,000 people came to those meetings. Pero alrededor de 1000 personas llegaron a estas It was conferencias. a huge tent. Era un gran toldo. Daniel and I did not count the love offerings. Daniel y yo no contamos las ofrendas que We nos daban en were amor. afraid to. Estábamos asustados en hacer esto. We just put them in our briefcase. Solamente la pusimos en nuestra maleta And when we finished, y cuando terminamos we went home. nos fuimos a casa. And there was our building, Y ahí estaba nuestro edificio, and there was our y ahí driveway, estaba nuestra entrada para la casa and the bill was waiting for us. y la factura nos estaba esperando. We had to count the money that was in that briefcase. Entonces tuvimos que contar el dinero que estaba en esa maleta. I've never seen so many $1 bills in my life. Yo nunca en mi vida había visto tantos billetes de $1. We had exactly the amount of money that we needed. Teníamos exactamente el monto de dinero que ocupábamos. I know that God multiplied that love offering. Yo supe que Dios había multiplicado ese dinero. But you see, Pero ustedes ven, if Daniel had never taken that step in faith, si Daniel nunca hubiese tomado ese paso de fe, if he hadn't taken that risk, si él no hubiese tomado ese riesgo, then we would never have gotten started. jamás hubiésemos empezado. And everything that has been built on that Y ranch todo lo que se ha construido en ese rancho has been done as a step in faith. se ha hecho con un paso de fe. God spoke, Dios habló, we obeyed. nosotros obedecemos. We never had the provision ahead of time to do anything. Nunca tenemos la provisión de antemano cuando empezamos a hacer las cosas. So you see, you have to trust Ustedes tienen que confiar that it's God speaking to you. que es Dios el que te está hablando. Now, sometimes you may be wrong Bueno, ahora en algunos momentos pueden estar equivocados and you may make y mistakes. pueden que cometan errores, But remember, pero recuerden, God is in charge Dios está en control and He will help you y Él te va a ayudar to be wiser para next ser time. más sabio la próxima vez. Now, there are hindrances to our being able to hear from the Lord. Hindrances. Things that stop us from hearing God. Ahora, hay cosas que nos detienen escuchar la voz de Dios. Let's turn to the book of Ezekiel. Vamos al libro de Ezequiel. Ezekiel chapter 14. Capítulo 14. Verses 1 to 3. Del 1 al 3. Now some of the elders of Israel came to me and sat before me. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, these men have set up idols in their hearts, and put before them that which causes them to stumble into iniquity. Should I let myself be inquired of at all by them? Unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra y dijo: Hijo de hombre, estas personas han hecho de sus corazones un altar de ídolos malolientes, y su paso
y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. You see, we can set up idols in our heart. Ahora podemos levantar ídolos en nuestros corazones. What is an idol? ¿Qué es un ídolo? An idol is anything that means more to us than God does. Un ídolo es algo que significa más lo que significa el Señor para nuestras vidas. I want to talk to you sisters for a moment. Deseo hablarles a ustedes, las hermanas, por un momento. The most common mistakes that I see amongst Christian women Los errores más comunes que yo veo en las hermanas cristianas is they marry wrongly. es que se casan equivocadamente. You see, God